el senador uribista Uribe, ¿qué? Ya no me acuerdo del orden de las palabras, pero es que el orden de los factores no altera el producto. Da lo mismo, Uribe o Turbay eran la misma vaina. Con estilo de matón de barrio, busca descalificarme por mi familia. Mi madre, Diana Turbay, fue mi mejor ejemplo y por creer en la paz fue asesinada por sus aliados y por quienes hoy gobiernan. El pueblo tiene todo el derecho de decirle bye bye, usted no vuelve más. Decir Petro me amenazó, deje de llorar, responda con política. Si los amigos de Efraín Cepeda se les ocurre negar la consulta popular, el pueblo va a borrar esos congresistas de la historia de Colombia. Significa... Estimados, así comenzamos nuestra emisión especial del Venezolano Hoy y me acompaña, como siempre, cuando hacemos análisis político, así bien profundo y un análisis, la verdad, muy inteligente, con hechos, análisis de hechos que se parecieran aislados, pero en el fondo es mucho lo que tiene para decirnos. Y mi invitado, ya lo ven, es Antonio de la Cruz. Profesor, bienvenido una vez más aquí al Venezolano. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, José Ramón. Siempre es un placer estar contigo en este programa. Bueno, profesor, iniciamos con este video del presidente de Colombia, nada más y nada menos, Gustavo Petro, que su primera reacción, ¿qué opinión le merece este mensaje de este señor a días antes justamente de este intento de asesinato del señor Miguel Uribe, el senador? A 10 días del intento de asesinato. Sí, así es. ¿Qué significa esto? Primero, de que se había convertido en un factor que para Petro y su cúpula era un elemento que no permitía avanzar la agenda de la consulta popular que Petro tanto quería para instrumentar la reforma laboral. Miguel Uribe Turbay había asumido esto como su gran compromiso con Colombia, con la legalidad en Colombia, porque se había dado la discusión en el Senado y no fue aprobado. Para Petro esto era de vida o muerte. Él había montado su proyecto político en la aprobación de esta consulta popular. Y para ello Armando Benedetti había asumido como ministro del Interior, ni siquiera como el ministro del Trabajo, como ministro del Interior, había asumido el compromiso de que lo iban a lograr y estuvo asistiendo a las sesiones del Congreso para forzar a las bancadas a que saliera el proyecto de reforma, la consulta. Sí. Porque Petro no tiene gestión en todos sus 3 años que ya lleva en el gobierno, no muestra ninguna gestión de gobierno, no tiene legado. Más bien, los últimos días lo que vimos fue las cartas que le envió el canciller Leiva, donde mostró de que estaba más bien enfermo, de que consumía estupefacientes, Sí. de que se perdía en las misiones y que era muy difícil cumplir con las agendas internacionales. Correcto. Y en ese sentido, más bien teníamos un hombre aislado. Lo que veíamos él en los últimos, antes del atentado contra Miguel Uribe, era un hombre aislado y que el gobierno pareciera que lo estuviese manejando Laura Sanabria, quien no tiene las competencias para ello, todos sabemos quién es ella. 28 años, ¿no? La canciller. Y colocado por Armando Benedetti, que se lo trajo de Venezuela, después de que en Venezuela tampoco lograron alcanzar. Y también se conoce que es un hombre que tiene una enfermedad en términos de adicción a la cocaína, dicho por él mismo. Entonces, cuando metemos estos elementos en una disputa, pareciese de que lo que pudo haber sucedido era que Miguel Uribe, y como lo señala Petro en ese primer video, se había convertido en un factor que tenían que neutralizar, porque lo dice allí de una manera muy clara,
donde dice el orden de los factores no alterna el producto, cómo vincularlo a la oligarquía colombiana por tener los apellidos de Turbay y el apellido Uribe, y vincularlo, que no tiene nada que ver con el expresidente Uribe, para mostrar que es la derecha la que está en este momento nuevamente atacando al proyecto social de Petro. Ahora, profesor, frente al intento de asesinato contra Miguel Uribe Turbay, que todavía se debate ahí luchando por su vida en una clínica en Bogotá, y tenemos más de 20 ataques terroristas, al menos que se registren en los medios de comunicación y los propios voceros del gobierno, ¿qué mensaje está enviando Colombia hoy al mundo y especialmente en la región, que ya sabemos en las circunstancias que estamos y en las condiciones que está la región en este momento, con todos estos hechos violentos que hemos visto de la última semana? El mensaje que está mandando Colombia es que no logra resolver sus diferencias políticas por el consenso, a pesar de que en estos días están tratando de ver si logran manejar en vista del rechazo del pueblo colombiano a esta violencia política, buscar consenso. Pero lo que muestra es básicamente Colombia tiene una historia de la violencia política. ¿Okay? No es nuevo. Esto fue en los 90, a finales de los 90 también fue cuando enfrentaron el narcotráfico, fue el mecanismo que utilizó Pablo Escobar para también meterle miedo al pueblo colombiano. De hecho, la mamá de Miguel Uribe Turbay muere por el narcotráfico controlado por Pablo Escobar. En un intento de rescate fallece, cae, muere. Y tenemos también la del 48, que es la que supuestamente da nacimiento a la guerrilla, a la FARC, en 1948 también. Entonces, Colombia en ese sentido vuelve después de 30 años, del 90 al 2020, más de 30 años, vuelve nuevamente a resolver una diferencia en la que Petro, que llega por los instrumentos de la democracia a el Palacio de Nariño, a buscar cómo sostenerse en el poder, y usa el miedo, porque todos sabemos que hay elecciones el próximo año en Colombia, y básicamente esto también le da un déjà vu a la sociedad colombiana de ese miedo, porque hoy con ese plan de paz total, las organizaciones armadas o las terroristas, si son las FARC o el ELN o las bandas criminales, controlan el 70% del territorio colombiano. Okay. Profesor, ahora usted lo mencionaba, efectivamente en los años 80-90 se sabía quién estaba detrás de la violencia, quién daba la orden de la violencia, quién eran los autores intelectuales de la violencia. Pero hoy, ¿quién está detrás? ¿Quién da la orden? ¿Quiénes tienen intereses para desestabilizar Colombia? Y de allí viene, profesor, especialmente la pregunta que le prometí a mi audiencia justamente analizar, si estos hechos son exclusivamente colombianos o hay una intervención o influencia o interés de terceros países, y vamos a decirlo directamente, del país vecino Venezuela. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué elementos podemos tener nosotros para poder decir estos elementos que están aquí, si nosotros que están atomizados podríamos ir armando, al menos construir escenarios posibles? ¿A quién le conviene realmente esta violencia? Esta violencia le conviene a Petro en términos de meterle miedo a la sociedad colombiana. Esta es una violencia que le permite a Petro, de hecho, se está discutiendo en el Senado la ley del trabajo, a pesar de que él introdujo la solicitud del referendo y amenazó con la constituyente, ha amenazado también con la constituyente.
Esto favorece a las organizaciones que han venido controlando el poder en América Latina, las organizaciones criminales. Países no muy lejos, nos vamos si quieres al norte, a México, el nombramiento de los jueces por voto popular en sectores donde controlan los grupos de narcotráfico, definitivamente se va a administrar justicia de acuerdo al criterio como se hace hoy en esas zonas bajo control, tanto en Venezuela como en Colombia, que dominan, pero en esta vez con la fachada del Estado. En Venezuela esto ocurre hoy mismo, el Estado está capturado por una organización criminal. En Colombia están en un momento crítico en la que hay que enfrentar para que estos movimientos, para que no ocurra, porque la amenaza está allí. Esta es una normalización de la violencia política en un país donde nunca ha sabido enterrar a sus muertos ni a sus odios. Y por eso te hablé de Gaitán, Galán, Pizarro, Jaramillo, ¿verdad? Y esos son los grupos donde se confunde disidencia con delito, la palabra con plomo, porque Miguel lo que venía era con la palabra y la oposición con traición. Miguel, en ese enfrentamiento por la acción de Petro en términos de la reforma, había también en una de sus últimas palabras, había dicho que el ministro que firmara el decreto convocando a la consulta popular lo iba a demandar por prevaricar. O sea que simplemente no era un error, lo había hecho en conciencia. Y entonces lo iba a llevar a la justicia, porque decía que primero la Constitución, primero el pueblo colombiano. Entonces, porque cuando se ha querido vincular esto al narcotráfico, uno se pregunta si hoy el narcotráfico en Colombia no se ve amenazado, que en los 90 sí estaba amenazado por un Estado. O sea, el cultivo de coca en Colombia ha crecido exponencialmente. Y el narcotráfico a través de Venezuela es paso libre. Es más, en unas declaraciones de Petro dejó decirse que ya en Colombia no se produce la coca. Lo que quiso decir con eso es que los laboratorios ya están del lado venezolano. Entonces, no hay una amenaza real al negocio de la droga. Sí. Podría ser lo que ocurría en los 90. Sí. Entonces, esto es político, básicamente. Violencia política, no estamos frente a escenarios, profesor, de violencia política en Colombia muy expresamente, ¿cierto? Es correcto. ¿Por qué? Porque si tú dices, o sea, lo que pasa es que en los 90 el sicariato estaba asociado a las bandas del narcotráfico, del narco. Entonces, asociar que un negocio que hoy se hace en Colombia, esto es un negocio en Colombia, el sicariato, y por eso vemos la gran cantidad de asesinatos que hay por encargo. O sea, si eso lo dejó, la violencia de los 90 dejó el negocio del sicariato. Sí. Y ese negocio sigue existiendo. Se contrata. Sí. Y eso, por supuesto, se contrata y hay una organización para ello, en la que el actor intelectual no tiene que aparecer, porque al ser un negocio tienen la cadena de valor asociada a que ocurra como ocurrió con Miguel, donde el que lo llevó en la moto fue un servicio de taxi. El que le entregó el arma ni se habían visto antes, ¿verdad? El que lo contactó a él no tiene nada que ver en términos de los otros elementos asociados. Y por eso cada uno de ellos se ha ido presentando en la fiscalía, porque directamente no están involucrados. El que le pagó al muchacho porque tiene 15 años, o al niño de 15 años, tampoco él había visto la cara, porque no necesariamente le entregaban el dinero. Entonces, todo esto está planteado bajo un esquema que no se conozca el autor intelectual.
Sí, pareciera que todo, exactamente, que todos los caminos conducen efectivamente, que sigamos con preguntas sin respuesta, sobre todo también ese elemento de este niño, como usted dice, de 14, 15 años, que presuntamente entonces comete este hecho delictivo. Ahora, profesor, yo lo decía, reitero, en la promoción de este contacto con usted, que agradezco muchísimo siempre su compañía y su inteligencia para poder entender lo que ocurre en nuestros países. Ahora, ¿podría el régimen de Maduro estar interesado en una Colombia ingobernable, inestable, para favorecer sus objetivos criminales? ¿Quiere a Colombia Maduro? Eso quizás dice, bueno, pero obviamente que sí, pero realmente vamos a poner esto en blanco y negro, esa percepción que se tiene. Profesor, ¿qué dice usted? Una Colombia inestable le sirve a Maduro. Una Colombia en paz, Venezuela tiene que ser democrática. Una Colombia inestable, Venezuela es criminal. O sea, hay una correlación porque le permite que toda la organización criminal se expanda y tenga mecanismos de una fachada de Estado que se pueden tapar uno con otro. Entonces, que Petro maneje una Colombia y que pudiese continuar con un proyecto político donde las organizaciones criminales tengan este trato que hasta ahora han tenido. Estoy hablando por el plan de paz total, donde no ha habido realmente, ha habido más bien, han desarticulado a las Fuerzas Armadas que venían enfrentando a estos grupos. Y esto le conviene más al negocio ilícito que a la democracia, que al Estado de Derecho. Y en ese sentido, sí podemos ver que para Maduro, el que Colombia esté hoy inmerso en este proceso, a él le conviene. Ahora, profesor, muy interesante, porque justamente tras el intento de asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se desarrolló en Colombia los medios, especialmente y analistas, hacían mención sobre un lenguaje de odio promovido especialmente por el gobierno de Gustavo Petro. Incluso algunos se hablaban y decían, baje el tono, presidente. El ministro del Interior, así es, Armando Benedetti, dice, ya hablamos con él, va a bajar el tono. Incluso había algo ahí, un poco de risa frente a esa escena. Hay una narrativa entonces que promueve el odio desde el gobierno colombiano hoy. Pero justamente preludio de esto que estoy diciendo, para mostrarle y compartirle a usted y a la audiencia también el siguiente video, que muy bien vemos a Petro muy sereno conversando. Incluso algunos decían, ¿será que el presidente Petro en qué condiciones estaba cuando dijo esto que dijo, que vamos a compartir? Y luego espero sus comentarios. Por favor, mire esto. La paz sea contigo. Vamos de nuevo aquí. Eso es lo aquí que está. más quiero antes que nada. Y creo que eso es lo que debe sentir toda la sociedad, toda. Por eso a Miguel Uribe Turbay, descendiente de árabes, hermano por tanto de sangre, te digo, asalamu alaikum. Se toca el corazón, se roza el corazón y justamente pronuncia una frase en árabe. ¿Qué es esto, profe? Eso fue la noche del domingo. Sí, del domingo, sí, porque el atentado fue el viernes. Fue sábado, el atentado fue un sábado, fue el domingo. La noche del sábado. Correcto. Tenía que hablar al pueblo colombiano. Dijo cosas disonantes. Dijo cosas que, primero, los Turbay son libaneses, no son árabes. Detalle no menor. Entonces, cuando uno escuchó eso, por eso dije, él no está controlando Colombia. Hoy no es Petro el que controla y el que ejerce el poder en Colombia. Para mí es la camarilla que tiene alrededor de esos grupos interesados en organizaciones criminales, que por supuesto en la que él participa, pero esto que ocurrió con Miguel Uribe
viene para mí de sus brazos derechos, que a veces ejecutan acciones sin que los otros sepan, para que no se vean involucrados. Voy a recordar algo que tú también seguro lo sabes, que fue la muerte del fiscal Anderson. Anderson fue un fiscal venezolano que extorsionaba a la banca venezolana y muy allegado a Chávez. Estos banqueros se quejaron con José Vicente Rangel de esa presión y fue eliminado con C4 bajo su cargo. El primero en llegar a la escena fue José Vicente Rangel y siempre se ha mantenido que él fue el autor intelectual. Pero Chávez no participó de ese asesinato. Este tipo de acción que toman los que están más cercanos, en ese momento José Vicente era el vicepresidente de la República, ocurre cuando suceden, el poder es administrado por una camarilla. Yo creo que aquí estamos ante la presencia de unos actores, un actor que sentía la presencia de Miguel Uribe como una tranca para ese proyecto que quería Petro, o que quiere Petro, que no ha terminado de concluirse. Sin embargo, la sociedad colombiana ha dado una respuesta contundente con la marcha del silencio de ayer domingo, y que es la única que está hoy en capacidad de poder frenar esto que en Colombia quiere montar esos grupos mafiosos o grupos criminales en América Latina. Yo creo, recordemos que la violencia la tuvimos en Ecuador, muy fuerte en las elecciones pasadas, no en estas, sino en las anteriores, le mataron al candidato. Así es. Donde hay, o sea, yo más que viendo hoy un foro de Sao Paulo, ¿verdad?, que se unieron a través por la ideología entre Fidel Castro y el presidente Lula. Yo creo que hoy están, más bien eso está evolucionando a una alianza de organizaciones criminales, de capturar gobiernos a través de los procesos electorales e instalarse y consolidar los negocios de manera ilícita. Porque eso definitivamente en Venezuela es así. O sea, de ahí no tenemos ninguna duda. Sí. Con todo lo que ocurre en Venezuela en la parte ilícita, el narcotráfico, el contrabando de oro, cómo se mueve. Sí. La economía ilícita en distintos sectores. El Estado responde a una lógica de organización criminal. Sí. En México lo vamos a ver poco a poco, todavía no, pero poco a poco, porque penetraron el sistema judicial. Porque acuérdate, si lo vemos, cómo destruyen la democracia. Entran, la ocupan, sí, y hacen implosión de las instituciones. Sí. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Ahora, profesor, usted mencionaba Venezuela, ¿no? Y sin duda la escena, y lo comentábamos previamente usted y yo también con el equipo de producción, que veíamos del presidente Petro, donde supuestamente pareciera que está en un mea culpa, sí, vamos a hablar ahora con un lenguaje un poco más suave, vamos a tratar de no criminalizar a la oposición, vamos a tener un lenguaje inclusivo, vamos entonces a unirnos, la Colombia unida. ¿Qué me sale la Venezuela unida? Porque yo, profesor, se lo decía muy claramente, yo siento, al menos yo que he vivido en Colombia buena parte de mi vida profesional y personal, y la verdad que yo veo muchas similitudes, y yo sé que hay analistas que dicen no se puede interpretar lo que pasa en Colombia desde la óptica Venezuela. Pero, profe, la escena del presidente Gustavo Petro con representantes de la iglesia para supuestamente allí llegar a consensos me recuerda mucho las escenas en Venezuela. Por eso lo comentaba con mi equipo de producción muy temprano, y pareciera que estamos viendo una venezolanización progresiva del escenario político colombiano. Profe, ¿usted qué cree? Dios no lo quiera,
Dios no lo quiera. Ojalá. Esa es la frase, esa es la expresión, sí. Ojalá Miguel Uribe se salve y salga de esta situación tan crítica en la que está. Pero si eso no ocurriese, el rechazo a Petro y a su gobierno va a ser contundente, porque aunque la sociedad colombiana le cueste aceptar que es un crimen del gobierno de Petro, porque sabe lo que eso desata en términos de violencia política, va a generar un gran rechazo y la próxima elección los van a barrer. No va a El tener efecto para Petro podría ser devastador, sin duda. devastador si la oposición, como lo ha venido manejando las fuerzas democráticas, logran consolidarse en un solo candidato. O sea, hoy las encuestas le dan a Petro un 23, 25, dale el 30%, pero tiene una contra del 70%. O sea, si ese 70% pone a Colombia por encima de sus egoísmos y su personalismo y se aglutina alrededor de un candidato, no hay duda de que van a ganar Congreso y van a ganar la presidencia. Y eso puede permitir volver a establecer y a consolidar la democracia en Colombia. Ante esa amenaza, la receta es la que tú acabas de decir. Empezar a crear un escenario donde Petro no se ve como la causa de lo que ha ocurrido, sino se ve como que busca conciliar a través de la iglesia. Y si lo unimos a través de la iglesia, y hemos visto cómo ha habido plegarias y ha habido actos religiosos por la vida de Miguel, es un vaso comunicante. La iglesia en ese momento se convierte en un vaso comunicante, sobre todo. Y así es, las sociedades tienen que pasar por el perdón, ¿verdad? En la que la hermana de Miguel, más la hermana que la esposa, vienen pidiendo que hay que trabajar el perdón. Entonces, si nosotros comunicamos iglesia, plegaria para la salud y la salvación de Miguel, perdón, Petro, hermano, este es el escenario que permite a Petro coger el menor costo político de que Dios no lo quiera, vuelvo a insistir, Sí. Miguel se vaya y se una a su mamá y a su abuelo en el cielo. Ya para terminar, profesor, ¿usted ve indicios de un interés que pueda tener el presidente Petro de quedarse en el poder? ¿Podemos decir hoy o podemos identificar indicios de que Petro no se va? Todos estos que llegan al poder con ese pasado de querer haber llegado por las armas, Sí. no llegan por ser demócratas. Utilizan la democracia para llegar, pero no llegan por ser demócratas, porque quisieron llegar por las armas. Y al llegar por las armas, piensan que están para quedarse en el poder. Por lo tanto, cualquier vestigio que pueda surgir, y ahí por eso viene planteando la constituyente, Petro, va a echarle mano ahí. Es temprano. Estamos temprano, pero por eso digo, aquí la sociedad civil, los partidos políticos democráticos tienen que armar un frente sin egoísmo, porque la experiencia nuestra venezolana es que para poder llegar y poder, que todavía no se ha logrado en 25 años con todas las derrotas que a veces se han dado, porque se ha habido oportunidades para salir de ese régimen en Venezuela, es manteniendo
una unidad de propósito y una unidad de mando única. No puede haber, porque al ser organizaciones con una lógica criminal, utilizan todos los medios que las fuerzas democráticas no utilizan. No son capaces de utilizar el crimen político. Las fuerzas democráticas son incapaces porque creen en los derechos humanos. Pero las organizaciones criminales sí creen en el crimen político. Creen en aprovecharse de los fondos del Estado para financiarse. Entonces, y esos son valores y principios que en las fuerzas democráticas no son valores, son antivalores. Entonces, por eso yo creo que estamos a tiempo en Colombia y que no puede Petro salirse con esta y su camarilla. Porque aunque no es fácil conectar el causa-efecto directamente con ellos, pero todos los indicios, cuando uno los saca y los excluye y dice, Narco no está ahorita amenazado, Miguel no era el que encabezaba las encuestas para ganar y ser el presidente, que fuera una amenaza y que tuviera una agenda. Sí, lo enfrentó en la reforma laboral, esa sí se la nota. Y de resto, no tenía un plan de dar un golpe de Estado en Colombia, porque era más bien un hombre que creía en las leyes, que creía en el Estado de Derecho como el elemento superior. Bueno, profesor, me quedo con su frase, realmente dos. Dios no lo quiera, pase a Colombia, realmente pase a la sombra, como ha ocurrido en Venezuela, y efectivamente Colombia está a tiempo. Son dos frases, entre otras, que me quedo. Bueno, profesor, muchísimas gracias, como siempre, por ofrecernos este análisis importante de lo que está ocurriendo en Colombia. La verdad, debemos estar haciendo un seguimiento de lo que ocurre en ese queridísimo país. Todavía estamos esperando un nuevo parte para las próximas horas del senador allí en la Fundación Santa Fe. Profe, muchísimas gracias. Un gran placer para ti y para tu audiencia. Pero ustedes saben, conectarse por todas las plataformas del Grupo Editorial Venezolano. Estamos aquí en Miami, estamos en Colombia, estamos en Costa Rica, en Panamá y en Houston. Un abrazo para todos. Nos vemos.